Generación de relevo. Bendiciones, muy buenas noches a todos esos radioyentes que están ahí cada miércoles a las 7:30, toque de queda, generación de relevo. Y es para nosotros más que un placer estar una vez más con ustedes, deseándoles ricas y abundantes bendiciones y más aún a todos aquellos que cada día entran a lo que es la faena del trabajo, ya que este pasado 1 de mayo estuvimos celebrando lo que era el Día del Trabajador, lo cual se llevó a cabo el 4, pero así conmemoramos a cada uno de esos trabajadores, hombres y mujeres de Dios, esforzados que cada día se levantan para buscar ese pan, para seguir creciendo, tanto espiritualmente como secularmente. Así que muchas felicidades de parte de Generación de Relevo. Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Aquí estamos muy contentos, bendecidos de una vez más estar con nuestros radios oyentes que todos los miércoles están con nosotros en Generación de Relevo y están todos los días 24/7 aquí en nuestra radio Cielo 104.7. Estamos, como decíamos una vez más, bendecidos, afortunados de siempre poder compartir este pequeño tiempo con ustedes en medio de esta noche que está un poquito fría, que ha hecho demasiado calor, hermanos, y está un poquito más fría. El Señor ¿será nos por está el ayudando. aire que está cayendo? Que está la gente fría, ¿verdad? Hay una brisita muy agradable. Qué bueno. Sí. Omar, Sí, buenas noches. Muy buenas noches cada uno de ustedes y a todos los que están en sintonía en este tiempo de esta su emisora Cielo y en este su programa Generación de Relevo. Para mí es más que un placer estar con ustedes nueva vez en este su programa que usted lo ha hecho suyo, propio de su propiedad, y es este programa Generación de Relevo de Ministerios Fuente Inagotable. Encantados y enviamos un saludo a toda la familia Inagotable, a todos aquellos que están en sintonía en este tiempo y todos los que me dicen siempre te estoy escuchando y me mantengo en sintonía contigo. Le envío ese saludito bastante especial porque sabemos que están en sintonía y de verdad que le bendecimos de una manera bastante especial. Gracias por estar con nosotros en sintonía. Y déjame enviarle también un saludo a Stephanie, que yo sé que está en sintonía también. Sí, Stephanie está, ¿verdad? Ha sido parte de nosotros y está en sintonía en este tiempo. Así seguimos enviando saluditos siempre, nunca se me puede quedar la familia García, que siempre está en sintonía y cada vez que no oyen los saludos me pelean que por qué no los saludamos. Y no dejamos de saludar a los estudiantes del Colegio Fuente Inagotable, ¿verdad? Que siempre están en sintonía con nosotros todos los miércoles. Así es, también saludar de manera especial a nuestros pastores, a Lipio de los Santos y Mayra Nova, que están en su casita ahí, bien acurrucaditos, escuchando también lo que es este programa Generación de Relevo. Usted no se puede despegar de su radio porque volvemos con algo muy poderoso que usted no se lo puede perder. Así que si usted quiere saber cuál es el tema que vamos a tratar en esta noche, no se despegue de su radio porque volvemos con más de Generación de Relevo. Visítanos, Iglesia Fuente Inagotable, Urbanización Jacim, calle Derecho número 16A, martes y sábados 7:30 de la noche, domingos 10 de la mañana. Ven y vive una experiencia inagotable. Y me gozaré. Visítanos, Iglesia Fuente Inagotable, Urbanización Jacim, calle Derecho número 16A, martes y sábados 7:30 de la noche, domingos 10 de la mañana. Ven y vive una experiencia inagotable. Y me gozaré. Bien, señoras y señores, ya estamos de vuelta en este su programa Generación de Relevo y el día de hoy tenemos un tema bastante interesante y yo creo que ese tema a mí mismo me gusta un paquetón y yo creo que a cada uno de ustedes que están en sintonía y deben llamar al 246-5203 para opinar de este tema. El tema es el siguiente que queremos compartir en el día de hoy. Y es de la siguiente manera, lo digo ya el tema. Claro, suelta. El tema es, ¿debe una persona o un ministro trabajar? Una persona que esté ministrando en el altar, ya sea un pastor, un profeta, un salmista, un maestro, alguien que se desenvuelve en las cosas del ministerio, ¿debe trabajar esa persona?
¿Qué tú crees, Omar? De eso? Particularmente una persona que esté en el ministerio no debe de trabajar. Oh. No puede trabajar Ay, una Dios persona mío. que esté en el ministerio. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo. Su trabajo es el ministerio. Y todo aquel que esté en el ministerio debe de trabajar para esto. Porque esto ha sido llamado para trabajar del ministerio. Pues mira que yo no corroboro contigo y yo soy de las que digo que un ministro, ya sea pastor como tú deseado, desempeñe cualquier llamado, tiene consigo una responsabilidad y también tiene una vida como cada ser humano. O sea que no estoy de acuerdo con que el ministro no deba trabajar. ¿Por qué no puede trabajar un ministro, alguien que esté en el ministerio? ¿Por qué, Clara? ¿Qué tú Fíjense dices? que- Yo estoy totalmente de acuerdo con que trabaje. Bueno, pues yo no. Fíjense que es yo estoy imposible. totalmente intermedia. Yo digo que si tiene un trabajo, siempre que no intervenga con el trabajo del ministerio, qué bendición tiene ese ministro. De verdad que si usted tiene un trabajo que usted sabe que usted puede salir temprano, que puede ir trabajar en todos los servicios de la iglesia, que puede ir a los servicios, a los retiros, a toda A todo. actividad que se pueda hacer y que no interfiera con su trabajo, eso es una ¿Y bendición. qué trabajo te va a permitir Eso a es un ti balance participar, bendito. entrar en Todo tiene su tiempo y si hay una organización, el ministro puede trabajar, puede brindar un servicio. Yo no digo que va a abandonar el ministerio, pero sí se va a involucrar en una parte donde su familia pueda ser sustentada. Muchas veces, y quizás vamos a poner un ejemplo, un ministro que Dios lo llamó al ministerio y ese ministro está empezando la obra. ¿Qué ustedes me dicen ahí? que No, está empezando, que eh, cree en el Señor, porque si el Señor lo llamó para la obra, el Señor va a proveer Y de si todo. la obra aún todavía no dar para sustentar la familia de ese ministro, entonces que pasen hambre. No, pero en que entonces nos estamos basando en que el ministro está en una obra por el dinero que le van a dar. Entonces, por eso yo digo que si estamos por amor a Dios, no debe de trabajar. Entonces, un ministro, un cantante, imagínense un salmista de la iglesia que se vaya para Bávaro a cantar en los hoteles. El siervo de Dios allá en Bávaro en los Aleluya. hoteles. Dígame. Es que todo tiene su momento y como decía Clara, debe haber un balance y por eso yo necesito que todo el que esté escuchando, que tiene una opinión clara de esto, pueda llamarnos y compartir con nosotros este tema al 246-5203. Usted puede llamar y dar su opinión acerca de qué usted cree. ¿Está usted de acuerdo con que el ministro trabaje, con que el ministro dedique quizás un tiempo a un trabajo secular o que el ministro no trabaje? Definitivamente Porque yo te voy a- no puede. Mira lo que dice la Biblia en Hechos. La Biblia dice: no vivan preocupados por tener más dinero. Estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: no te dejaré desamparado. El Señor le dice: no nos va a dejar desamparados. Vivan conforme con lo que tienen. Y nos está recomendando el apóstol Pablo ahí. Vivan conformes con lo que tienen y no se preocupen porque el Señor no nos va a dejar. El Señor nos dice que Él es nuestra provisión. Entonces, si ponemos nuestro empeño en un trabajo, ya sea cualquier tipo de trabajo, entonces estamos confiando más en el trabajo que en Dios. Mira, yo entiendo que un ministro no puede depender totalmente de la iglesia, no puede depender totalmente, pero yo entiendo que un ministro también tiene una familia que le debe de suplir. Tenemos una llamada. Muy buenas noches, bendiciones. Hola, bueno. Sí, ¿quién nos habla? Jerry. Díganos su opinión, Jeremy. Yo no estoy de acuerdo con que trabaje, porque yo mismo soy cristiano, me reconcilié. Yo quisiera ahora mismo estar en la iglesia y estoy trabajando. Gracias por tu participación, Jeremy. Entonces, hay ciertos trabajos que te limitan a participar de algunas cosas de la iglesia, por eso no debes de trabajar. Sí, pero es donde yo voy, donde tiene que haber los brazos, vamos a decir, porque hay que hablar claro, los brazos de una iglesia que depende de ellos. Yo entiendo que el Señor nos va a suplir y no hemos visto uno justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ahora, tú me decías de la Biblia, ahora yo también voy a la Biblia, segunda de Tesalonicenses 3:9. Diciendo también la palabra, como tú leíste ahorita, volvemos a Primera de Corintios 9:13. ¿No sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen de la comida del templo y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Y el 14 dice: así también ordenó el Señor que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio. Ajá, ok, tenemos una llamada.
Vamos a recibir esa llamada. Muy buenas noches. Buenas. Bendiciones. Estamos aquí, Dios le bendiga, estamos en el 24 de abril. Amén. Un gracias. saludito a toda esa gente del 24 de abril. Díganos su opinión. Bueno, yo estoy de acuerdo con la señorita que eso no es ningún problema si un ministro es llamado o sea, si es llamado al ministerio y quiere laborar, pero siempre y cuando sea un trabajo que no le quite su trabajo en el ministerio. Si le alcanza tiempo, pues puede hacerlo. Ahora bien, hay personas que Dios la llama a tiempo completo. Entonces esas personas deben de entender el llamado de Dios y hacerlo. Porque hay gente que cuando no atienden a ese llamado, hasta Dios lo enferma, lo postra y se mantienen enfermos mientras están trabajando. Desde que se dedican a la obra, ya están bien. Y otra cosa, conozco de un señor, no voy a mencionar su nombre por ética, que él tiene 71 años y dice que él, aunque sea arrastrándose, llevará la palabra, que él no se pensiona nunca. Y él dejó el magisterio por el pastorado, fue llamado a tiempo completo, dice él que él fue llamado a tiempo completo y a la vista está. Ahora mismo los profesores están devengando un salario más o menos, no es que sea bien, Razonable. pero él está cobrando una pensión en donde esa pensión le da más que lo que está cobrando un pensionado, o sea, maestro, entre comillas, de esa época. O sea que Dios no se queda atrás. Él Amén. no llega tarde ni nunca, pero cuando usted fue llamado, fue llamado. Amén. Y se nota la diferencia cuando usted es llamado, porque como dice la joven, que la palabra dice, y es así, que el que no trabaja, que tampoco coma. Y el otro joven dice también que se trabaja por el pecado, por el hombre haber pecado. Si no hubiésemos pecado, mejor dicho, nuestros primeros padres, pues no hubiera trabajo. Así es, muchas gracias por su opinión y yo entiendo esa parte perfectamente. Hay ministros, hombres de Dios, que Dios lo ha llamado a tiempo completo, pero quizás hay otros, y no nos estamos refiriendo específicamente en el área del pastorado, sino también salmistas, adoradores, profetas, evangelistas que también tienen su familia, que quizás dentro de eso, como usted decía, porque es un balance, no va a dedicar todo el tiempo a lo secular, a trabajar y dejar el ministerio. Pero hay personas que Dios no lo ha llamado a tiempo completo. Y ustedes decían ahorita, bueno, el que vive del altar, y lo dice ahí en Primera de Corintios 9:13, dice el 9:14, así también ordenó el Señor que el que proclama, que los que proclaman el evangelio vivan del evangelio, pero dice la Biblia. Me gusta porque más abajo dice, ¿a dónde? Ahí mismo. Ay, ¿Ustedes no le santo llevaron Dios. más para abajo? Ok, entonces yo se lo voy a leer. Primera de Corintios 9:15, más yo de nada de esto me he aprovechado, dice el apóstol Pablo, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguno me prive de esta gloria de dar el evangelio. Porque si predico el evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el evangelio. Porque si hago esto voluntariamente tengo recompensa, pero si no lo hago si lo hago en contra de mi voluntad, un cargo se me ha confiado. Pero dice el 18, ¿cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho en el evangelio. ¿Y qué tú me comentas de ahí? ¿Cuál es el pleno uso que él debe hacer? ¿Cuál es el derecho? Predicar el evangelio. Ese es el deber de nosotros. Claro, predicar pero en ningún momento yo he dicho que no vamos a predicar el evangelio. Yo lo que digo es que una persona que predique el evangelio o que esté viviendo el evangelio no debe de trabajar, porque ¿con qué tiempo va a predicar el evangelio si trabaja? Pero es que yo te voy a decir algo. Cuando yo hablo de trabajar, tú me entiendes, Clara, cuando yo hablo de trabajar, yo pongo al ministro con una familia. Hermano, yo está entiendo caliente. que hay que depender de Dios. Pero cuando tú estás en una obra, cuando tú eres un evangelista y no solamente en tu agenda, tú tienes dos actividades
en 3 meses y tú estás dependiendo Tú de le eso. estás creyendo a Dios que Dios te va a suplir para pagarte No. todo. Eso es lo que está pasando. Amén. Ah. Yo sé que el evangelista en ese momento con esa palabra ya dirá amén, pero varón, en ese caso usted se imagina un ministro de Dios, un hombre que está entregado, teniendo en su mente que debe el colegio, que debe la casa. Yo entiendo que hay que creerle a Dios, pero hay una parte sin que nosotros abortemos el llamado de Dios, que si nosotros podemos trabajar, nosotros podemos trabajar. Yo conozco muchos hombres de Dios, muchos ministros, no quisiera resaltar el nombre por ética, pero que han trabajado y también están en el llamado. Mira, hay una realidad muy fuerte que tenemos que enfrentar, la verdad, vamos a aprovechar para hacerlo. La realidad es que el ministerio va a llegar un momento que va a pedir más tiempo que el trabajo. El trabajo no te va a dejar realizar el ministerio a tiempo completo. Existen trabajos en minoría que se pueden contar con una sola mano y quedan dedos, que sí te van a permitir estar en el ministerio a tiempo completo. Pero la realidad es que va a llegar un momento donde el ministro va a tener que elegir el trabajo o el ministerio. Y ahí hay un paso de fe sobrenatural, porque como tú dices, hay pago de colegio, hay pago de mensualidad de casa, que si tiene carro la gasolina, que si tiene necesidades de la comida, de la ropa. Es un paso sobrenatural que tiene que dar el ministro en ese momento, porque puede que cualquiera diga, bueno, pero yo tengo mi trabajo y yo tengo mi ministerio y tengo muchos años así y no he tenido problemas. La realidad es que para hacer la obra completa que el Señor exige en estos tiempos, que el Señor exige al ministro, hay que aplazar el trabajo y dedicarse completo a Dios. No, y yo estoy claramente, y lo hago clara mi opinión, o sea, clara no tú, sino clara mi opinión. De explícita. De explícita, en cuanto a mi opinión, que no es que no puedes solamente vivir del altar y no trabajar, sino que si tiene un tiempo para hacerlo y tener otra fuente, otro pulmón financiero, el pastor, el ministro, que lo haga. No necesariamente, porque yo no estoy de acuerdo que un pastor, vamos a decir en ese ministerio, un pastor se vaya para Bávaro a trabajar y venga cada 15 días. No. A monitorear sus ovejas. Tampoco Yo tampoco así. estoy de acuerdo en esa parte. Pero un ejemplo, si un pastor es visionario y dice, bueno, yo voy a poner, vamos a decir, yo voy a poner una purificadora de agua. Esa purificadora de agua, yo no voy a estar ahí el día entero. Pero esa purificadora de agua tiene ingreso. Va a ser un pulmón para mí, para mi familia, y no tan solo para mi familia, también para la iglesia. ¿Cuántos ministros no hay que si no fuera que quizás porque tuvieran un trabajo que le genera un sueldo, vamos a decir, considerado? Hay cosas que no se hacen dentro de la iglesia porque el ministro tiene que dar o poner de su mismo sueldo. Definitivamente. Yo conozco ministros que dan su, vamos a decir, su sueldo completo para que la obra se lleve a cabo. Pero definitivamente yo digo que no puede trabajar. El ministro, el que es pastor, tiene que estar cuidando sus ovejas. Por ejemplo, si es un salmista, debe de estar ese salmista en su casa metido, buscando y escribiendo canciones y componiendo canciones para sacar a tiempo completo. Si es un profeta, el profeta tiene que estar metido en los montes comiendo, como dice, langosta y miel por ahí. Así que tiene que estar el profeta. El profeta tiene que estar metido buscando de Dios en los montes, porque si no busca de Dios, ¿qué va a hablar? El pastor también debe estar metido buscando del Señor, porque si estamos en los trabajos, si estamos en las cosas seculares, no tenemos tiempo para Dios. Y lo importante es que nosotros saquemos el tiempo del Señor. El que está llamado a un ministerio tiene que entender que no puede estar trabajando. Tiene que estar metido en los montes, donde sea, buscando del Señor. Si usted no está metido buscando del Señor, usted no puede hacer nada, porque la obra del Señor camina con la unción. Amén, camina con la unción, pero también hay una parte que le vamos a decir después de esta pausa. Vamos a una pausa y quédese ahí en sintonía. No se mueva de su radio y sigue en Generación de Relevo. Estás en sintonía con Generación de Relevo. Generación de Relevo. Estás en sintonía con Generación de Relevo. Generación de Relevo. Visita
Visítanos, Iglesia Fuente Inagotable, Urbanización Jacim, calle Derecho número 16A, martes y sábados 7:30 de la noche, domingos 10 de la mañana. Ven y vive una experiencia inagotable. Y me gozaré. Algo breve en Generación de Relevo. Generación de relevo. Bien, amigos y señores, en el segmento de hoy algo breve, y es que el boxeador Manny Pacquiao quiere ser pastor. En una reciente entrevista con la AFP, Jerry Soriano, el consejero espiritual de Pacquiao, dijo que el boxeador es un hombre de Dios y que ama a Dios con todo su corazón. Pacquiao sueña con convertirse en un pastor y está construyendo un lugar de culto en 6,000 metros cuadrados, según revela General Santos, el lugar donde es origen Manny Pacquiao. El pastor encargado de supervisar la construcción apunta que el templo acogerá a 5,000 personas y que se llamará Palabra para Todos. Con la ayuda de su consejero espiritual, Pacquiao ha tratado de adoptar lo máximo posible las enseñanzas a su vida personal. Esto fue algo breve. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Alex Zurdo de la A a la Z y un saludo a toda la gente que se mantiene en sintonía con Generación de Relevo. No lo cambies. Proverbios 6:9 nos dice: ¿hasta cuándo, oh perezoso, te quedarás acostado? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco más de sueño, un poco más de dormitar, un poco más de cruzar las manos para estar acostado, y tu pobreza ciertamente vendrá justa como algún vagabundo, y tu carencia como un hombre armado. En verdad que la necesidad del trabajo, no solamente en áreas seculares, cuando nos tenemos que desempeñar en alguna carrera, sino que el trabajo en la iglesia es tanto que si nosotros viéramos esto como una prioridad, de tomar esto como una honra para el Señor, de exaltar lo que tenemos que hacer, lo que el Señor nos ha encomendado, no tuviéramos que disputarnos entre el trabajo secular y el trabajo de la iglesia. Es interesantísimo, pero yo no creo que en que si hay trabajo secular o que si trabajo cristiano. Yo lo que en mi opinión personalmente yo digo y reitero, en que una persona que goce de un ministerio, de un llamado del Señor, no debe de trabajar, sino que debe de trabajar en lo que Dios le está diciendo, en lo que Dios lo ha seleccionado. Y ese es mi concepto. No debe de trabajar la persona. Ahora bien, yo no estoy diciendo que tiene que ser un dormilón, no. Yo lo que estoy diciendo que lo que tiene que trabajar es en las cosas del Señor. Claro. ¿Entiendes? Dios te está llamando, tú no estás trabajando, pero si usted tiene que levantarse a las 4 de la mañana, usted se va a levantar a las 4 de la mañana a orar. Sí, si lo visitan a las 3 de la mañana, usted tiene que estar disponible para orar, para bendecir cuando lo llamen, porque ese es su trabajo, estar en el ministerio. ¿Te entiendes? No es que quizás tú no vas a tener el trabajo secular. Ahora, no hay un mayor trabajo que trabajar con las personas. Así es. Y ese es uno de los mayores trabajos. Trabajar con personas es un trabajo grandísimo. Mira, y eso, yo estoy completamente de acuerdo con que no debe de trabajar. Yo estoy en esa parte en cuanto a las personas. El ministerio es un peso. Y por eso quizás todo el mundo no ha cedido al ministerio que Dios le ha llamado. Y entiendo esa parte. A veces más, vamos a decir, agotador. Tú trabajar un día completo con personas que tú recibes, para darle el pan, para darle una palabra, para darle un consejo, que tú estar en un trabajo 4 horas, 5 horas, 8 horas. Yo no entiendo esa parte, pero mi punto es de que si tiene un tiempo y puede balancearlo, puede hacerlo. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 4, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os he mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Yo soy de la que digo que hay que creer en Dios, pero si usted se ve en una necesidad donde su familia está padeciendo y usted tiene un tiempo y puede balancear, porque yo te voy a decir algo, nosotros estamos hablando del ministro, pero y la ministra también, la pastora. No, yo me refiero a cuando hablan del ministro, o sea, del ministerio, se habla de todo. Quizás hay parejas de pastores o de evangelistas también
que la esposa o el esposo no están quizás involucrados en el ministerio a fondo. Mal, está mal. Sí, ese es otro porque tema. deben de estar los dos involucrados en el ministerio. Ese es otro tema. ¿Entiendes? Yo no puedo estar trabajando y yo metido en el monte y mi esposa trabajando. No. Tenemos que estar los dos metidos en el monte buscando de Dios. Ahora usted va a vivir definitivamente por la fe. Por la fe. Dice la palabra que el justo por la fe vivirá. Ahí es que yo estoy radicado. Yo no estoy en desacuerdo con eso, yo estoy en acuerdo. Pero tú entiendes mi punto, Clara, que si hay un momento, si tú ves que tú estás pasando por una necesidad, tú puedes sacar ese tiempo, un trabajo, no un trabajo donde quizás tú seas empleado. Dios puede abrirte la visión y tú puedes hacer un pulmón financiero para tu familia. Ahí está la necesidad de los ministros emprendedores que tengan estrategias, no solamente para trabajar para una institución. Ahí está la importancia de pastores, de ministros, de líderes de la iglesia que se propongan hacer un negocio para bendecir su congregación y para poder. Pero ¿cómo te va a llegar la idea de ese negocio? Mientras tú estés orando, mientras tú estés clamando, Dios te va a mandar la persona. Yo no te estoy diciendo que trabajes, Dios te va a mandar la persona para ese negocio. Tú no tienes que hacerlo porque usted está confiando en el Señor. Amén. Mira, ya manera de conclusión, porque el tiempo ha premiado y el tema está muy bueno, pero hay que dejar claro cada opinión, y es mi opinión esta. Si no hay necesidad de que el pastor, el ministro, el evangelista trabaje, no trabaje. Pero si hay una necesidad que usted sabe que usted quizás no está llevando tampoco el llamado a fondo, porque si yo sé que yo soy, vamos a poner un ejemplo, un evangelista que no tengo mi agenda, aunque tampoco nos vamos a ir por ese punto de que lo vamos a hacer por lo que vamos a recibir o por la necesidad que tenga mi familia. También ese es otro tema. Si usted sabe que hay un déficit y usted tiene un tiempo, usted tiene una visión, usted tiene un proyecto para usted tener una entrada extra en su casa, hágalo. Esa es mi opinión. Ahora, yo entiendo que el Señor nos va a suplir todo conforme a sus riquezas en gloria cuanto nos haga falta. Pero la Biblia dice que tenemos que trabajar. Ahora, si Dios te llamó a tiempo completo, esa es otra cosa. Trabaja a tiempo completo para Dios y Dios de alguna u otra manera te va a mandar todo lo que tú necesites. Yo soy de las personas que piensa que en algún momento de tu ministerio siempre va a haber la confrontación de que tienen que elegir entre trabajo y ministerio. Y la mejor forma es elegir el ministerio, porque si el Señor te llama para eso, si el Señor hace tiempo que te está llamando para eso, y por casualidad tú has oído esta discusión de hoy, de este tema, entonces decídete por el ministerio. No hay cosa mejor que tú trabajar en la casa del Señor. Así es, yo definitivamente digo que la persona que está involucrada en el ministerio no debe de trabajar. Gracias por estar en sintonía con nosotros, y si usted se perdió ese programa, visite nuestra cuenta en YouTube, Ministerios Fuente Inagotable, y ahí podrá escuchar. Así que nos vemos la próxima semana. Dios le bendiga.